que con respecto a las orquestas hay un peligro ahora mismo latente, brutal, y que puede ejercer un efecto dominó de efectos realmente durísimos para todo el país, que es la amenaza que existe sobre la orquesta de la Radio Televisión Española y Coro. Esa amenaza de hacer un ERE y hacer que este colectivo trabaje 8 o 9 meses al año y luego vayan al paro de un modo habitual, puede suponer, yo lo puedo calificar de una bomba de napalm, una bomba de racimo para el resto de las orquestas españolas. Otras autonomías o otras entidades, instituciones españolas pueden pensar que eso puede funcionar de este modo, y eso sería exactamente retrotraerse a hace 35 años, que es lo que ocurría en algunas orquestas regionales, como la de Oviedo, como la de Tenerife, como la de Las Palmas, que sobrevivían durante 7 o 8 meses y luego iban al paro. Si tenemos que regresar a esto, pues es que estamos pensando que España vuelve a ser un país africano.